La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Sarvamangalamangale Shive Sarvartha Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namastute Sarvamangala Mangale Shive Sarvartha Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namastute Om Namaschandikaya Om Namaschandikaya Buenas a todos, esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y lo que recité recién fue un mantra inicialmente a Vishnu y finalmente a la Madre Divina, la Madre de todas las cosas, que en distintas culturas toma diferentes nombres, diferentes atributos, diferentes colores, pero que en última instancia acaba siendo la misma energía trascendente. Y estamos recorriendo el Evangelio apócrifo de María Magdalena. Es un evangelio gnóstico, es un evangelio de allá por el siglo II de la era cristiana. Y este evangelio algunos dicen que fue contemporáneo de Jesús, es decir, del siglo I, otros dicen no, que proviene del siglo II. El hecho es que es un diálogo donde María Magdalena, que no es citada con ese nombre en este evangelio, pero casi que se sobreentiende que es ella, tiene una conversación nada menos que con Jesús y le hace algunas preguntas acerca de algunas experiencias que ella tiene, algunas preguntas acerca de la vida en general y luego tiene, digamos, un encuentro difícil con Pedro. Pedro, piedra, sobre esta piedra construiré mi iglesia, que dijo Jesús. Bueno, ese Pedro, ese petrino, esa cosa pétrea, ¿no? Dura, ¿no? Que es el antecesor de los papas, el antecesor de la eclesia institucional, de la iglesia, como institución humana. Mientras que Magdalena representa aquel aspecto nuestro, aquella parte femenina dentro de nosotros que se resiste a una institucionalización y quiere buscar a su amado. Entonces, María Magdalena y Jesús, el regresar a esto, es regresar a las fuentes, regresar a ese amor del alma por Dios. Los gnósticos, ya hemos contado, hablan de esa caída de Sofía, de que ese aspecto femenino, aquella dulzura que estaba unida a
al principio trascendente masculino. Siempre lo trascendente ha sido visto como masculino porque es el cielo, aquello de allá arriba, que fecunda la tierra a través de la lluvia, por ejemplo. Mientras que lo femenino ha sido visto como la tierra porque es el surco, la vagina, donde la semilla, la lluvia, fructifica esas semillas en la tierra que luego dan origen a las plantas que nos alimentan y nos nutren. Entonces lo femenino es lo fructífero, es la madre, es lo receptivo, es la tierra. Entonces la tierra femenina, el cielo masculino, eso ha dado origen a todas las uniones, a las hierofanías, a todas las uniones a todos los hierogamos, ¿no? La hierogamia, que es la unión del dios y la diosa, ¿no? La unión amorosa, que en el amor romántico cortés de los caballeros figuraba como la dama a la que había que honrar, ¿no? Y conquistar, pero nunca tocarla, nunca mancillarla. Ese amor romántico, ese amor cortés del cortejo, ¿no? de tratar de agradar a aquella otra parte, del rechazo a veces de la dama y la necesidad de matar un dragón para que la dama nos conceda una mirada. Y esa mirada bastará. Entonces, de la misma manera, la historia de Jesús con María Magdalena no deja de estar presente. Sin embargo, fue quitada de la historia, fue quitado del medio toda alusión a un principio femenino. No estoy diciendo que el Evangelio de María Magdalena sea el clave. Lo que estoy diciendo es que parte de la imaginería de Jesús sin lo femenino se convierte en lo que se convirtió, en una piedra, en algo pétreo, en algo petrino. Y el agregado nuevamente de María Magdalena retorna, regresa, reinserta, ¿no? Trae de nuevo a la palestra la participación femenina, trae de nuevo a nuestras vidas el color, la variedad, la alegría, la energía de la dulzura. Entonces, este Evangelio de María Magdalena, que es un evangelio gnóstico, es un evangelio que tiene estas ideas de que lo femenino tiene que ser vuelto a armonizar gracias al principio masculino que la viene a buscar. El cielo desciende a la tierra a buscar a la madre perdida. Esto lo encontramos con Shiva y Shakti, donde Shakti encarna en distintas diosas como Parvati, como Sati, como Durga, y tienen que regresar a Shiva para encontrarse con él. Esto lo vemos en la columna vertebral para los yogis, donde Kundalini, la energía femenina, que significa la enroscada, porque está replegada, está olvidada, lo que llamaríamos, o Freud llamó la libido. Bueno, esa libido, esa energía de potencia, eso que Shakti significa poder justamente. Los judíos decían que la Shejinah era la gloria de Dios, el poder de Dios, ¿no? Que era esa columna de fuego que durante las noches guiaba al pueblo judío por el desierto y durante el día era una columna de nubes, de humo que los guiaba. Entonces ese poder de Dios, esa manifestación, ¿no? Porque al cielo no lo vemos, está ahí muy lejos, pero la tierra está aquí, la pisamos todos los días. Vemos árboles, personas, plantas, animales, colores, ¿no? La brisa, todo eso es la tierra. Entonces esa tierra tiene que ser restituida, ¿no? Esa restitución. Entonces en el mito gnóstico Sofía es venida a buscar por el Logos, por el Cristo. Y ese es el amor de la mujer que unge los pies de Jesús como si fuera un rey. A los reyes se los ungía con aceite en la cabeza, pero en este caso ella ungió los pies de Jesús. De María Magdalena, que lo acompañaba a todas partes, inclusive en la cruz, que fue la que lo encontró en la resurrección, que fue la primera que anunció todo esto. Entonces, si restituimos, reingresamos a María Magdalena a lo femenino en nuestra vida, en nuestra manera de concebir la espiritualidad, vamos a agregar también, vamos a restituir
ese aspecto que necesita ser integrado para que se dé el hierosgamos, la unión de lo divino femenino y masculino. Un Dios, como decía Zaratustra, que no sabe bailar, no es mi Dios. Nietzsche dijo, así habló Zaratustra, decía así: un Dios que no sabe bailar, para mí no vale, ¿no? Parafraseándolo. Es decir, un Dios que no tiene una contraparte femenina está cojo, le falta algo. Y crea una cultura como la nuestra, una cultura de piedras, dura, ¿no? Estricta, llena de reglas y de disciplinas, pero sin corazón. Donde la mujer, ya ahora hablando de lo físico, la mujer es relegada como pecado, como mancha, como peligrosa, ¿no? Como incontrolable. Y entonces tapada con burkas y un montón de otras cosas. Sin embargo, no hablamos de la mujer física nada más. Estamos hablando de que en todo ser humano, hombre o mujer, hay una María Magdalena dormida. Hay una Kundalini que necesita ser despertada. Y no se despierta a la fuerza, porque a la fuerza sería de nuevo Pedro, sería masculino. No, se despierta con amor. Por eso las beguinas, un movimiento que ocurrió en Europa en épocas de Meister Eckhart, creo que era allá por el 1500, 1400, por ahí, no me acuerdo bien, que era un movimiento de mujeres que formaban comunidades, mujeres que eran o bien solteras o bien que eran viudas. Algunas estaban un tiempo y después se casaban. Bueno, formaban comunidades que se extendieron por toda Europa. Creo que su centro estaba en Bélgica, si mal no recuerdo, y Meister Eckhart era como un mentor de ellos, ¿no? Era toda esta visión renana, la escuela renana del Rin, ¿no? en Alemania. Pero bueno, países aledaños también. Y bueno, estas beguinas le llamaban amado a Dios. Es más, le llamaban amor directamente. No le decían siquiera el amado, mi amado, le decían el amor. Entonces su relación con ese amado era muy libre, muy libre. Cada una tenía la libertad de enfocarlo como quería. Ese amado, obviamente, ese amor estaba representado en este caso en Jesús. Era una cristiandad, era un mundo cristiano, no había otras cosas. Pero esto no gustó. La ortodoxia petrina, justamente, en algún momento exigió a las beguinas que o bien se integraran a la orden carmelita, o bien la segunda opción era la hoguera. Muchas de ellas no aceptaron y finalmente fueron a la hoguera. Por ejemplo, Margarita Porete fue una de las que acabó desgraciadamente en la hoguera y bueno, algunas otras que también sufrieron un destino similar. Por eso incorporar a lo femenino en nuestra vida, obviamente las beguinas no han desaparecido, siguen existiendo en el fondo. Es esa gnosis, ese movimiento profundo, el misticismo. Y se refleja en este Evangelio de María Magdalena. Donde habíamos dejado la última vez era en el verso número 9 del folio 7, que es el primer folio porque faltan los folios iniciales. Recuerde que es un evangelio que ha perdido parte de sus hojas, eran pergaminos, y se han perdido. Otras partes tienen agujeros, así que no se puede saber qué decía en esa parte de la frase. Entonces dice Jesús en respuesta a algo que le pregunta María Magdalena acerca de la materia. María Magdalena no se anda con medias tintas, le pregunta cosas profundas. ¿Qué es la materia? Y si se va a disolver alguna vez. Cuando Jesús le hubo respondido esto, que es lo que vimos en el programa anterior, le dice: quien tenga oídos para escuchar, que escuche, ¿no? Eso es una frase que en los evangelios se repite bastante. Quien tenga oídos, que oiga; quien tenga ojos, que vea. Es decir, a quien le dé el cuero para comprender, que comprenda. Jesús sabía que había distintas capacidades humanas. Esto es propio de los gnósticos. Los gnósticos, los herméticos, todos los movimientos mistéricos, ¿no? Los misterios de Eleusis, de los griegos, los misterios órficos y los misterios egipcios y demás, y también los hindúes con su triple división de sattva, rayas y tamas, por ejemplo.
reconocen que existen distintas capacidades humanas, que no todo el mundo está hecho para todo. Es decir, que si tienes o tenés una actitud determinada ante la vida, te interesan ciertas cosas, quizá te dé para comprender la espiritualidad en un nivel, no sé, primario, o quizá en un nivel medio, o quizá en un nivel súper profundo. Pero no todos acceden a lo mismo de la misma manera. Esta idea de esta especie de jerarquía, de esta especie de capacidad que los hindúes llaman adhikara y bhumika. Adhikara significa la capacidad propia, es decir, yo a un niño de 3 años le quiero enseñar física cuántica y no le va a dar, no va a entender, no va a tener elementos con que asir todo ese conocimiento, no va a tener con qué poder aprehender, ¿no? Con H en medio, capturar todo eso. Pero se lo enseño a alguien que tenga, no sé, 25 años y quizás sí lo capta, ¿no? Dependerá de su contexto cultural y social, pero normalmente sí va a tener herramientas. Entonces alguien diría, por ejemplo... Pero ¿sabés qué pasa? Eso es ser elitista, ¿viste? Ahí estás haciendo diferencias, los superiores y los inferiores. Eso es muy clasista, ¿viste? Suena feo, ¿eh? Como la República de Platón, que solo tenían que gobernar los filósofos. ¿Y los demás ignorantes qué hacemos? Bueno, eso es un dilema eterno. Es el dilema de que si los capaces son los que van a acceder al conocimiento y los otros no, los capaces pueden corromperse y explotar a los otros. Por lo tanto, algunos optan por decir todo para todos, ¿no? O sea, libre acceso a todo. Quien quiera acceder a cualquier cosa accede. Con lo cual existe otro problema, el problema del peligro de la estupidez. El que no tiene con qué asir, por ejemplo, yo le doy a un niño de 3 años una máquina de fisión nuclear, y bueno, va a ser una fisión nuclear y va a volar el planeta entero probablemente, porque el niño, como no tiene idea de la física cuántica, no tiene idea de cómo se fisiona un átomo y qué provoca y qué podría llegar a acontecer, él lo toma como un juego y todo va a volar. Entonces, esa es la consecuencia de la masificación del conocimiento. Por eso algunas escuelas eran iniciáticas, es decir, te ponían a prueba. El mismo San Benito, de la Orden Benedictina Católica, decía que cuando venía un aspirante había que dejarlo afuera. El tipo te tocaba la puerta, quería entrar, no lo dejes entrar, decía. Déjenlo afuera, que pase frío, que se vaya a su casa, que vuelva, que insista, que pida. Y recién después de un tiempo largo, acéptenlo, pero probatoriamente. Y luego, muy de a poco, vayan dándole capacidades y permisos. Entonces, hay una especie de cosa iniciática. Hay un libre acceso a lo que sería popular, pero luego, si querés más, tenés que demostrar que podés manejar eso. Que puede corromperse la cúpula, puede corromperse aquellos que supuestamente están en grados superiores, por supuesto. Pero Jesús lo que está planteando aquí es, fíjese, quien tenga oídos para escuchar, que escuche. No está diciendo, vengan todos tienen que entender esto, si no lo entienden se los vuelvo a explicar 700 veces, de 1000 formas, porque lo tienen que entender, esto es para todos. No, de hecho en el Evangelio de Marcos suele decir, a la gente le hablo con parábolas, pero a ustedes, al grupo cercano de discípulos, les hablo directamente porque me entienden. Ellos no me van a entender. De hecho, fíjese a lo que llega a decir Jesús en los evangelios canónicos que les habla en parábolas a algunos para que no lo entiendan. Como diciendo, esos son tan necios que no quiero que lo entiendan, porque si lo entendieran, meterían la pata, harían lío. Entonces, mejor que no lo entiendan. Entonces, hay un elitismo, hay una separación, pero no basada en una especie de conveniente jerarquización o clasismo. No. Es en las capacidades, en el adhikara. Si tenés una capacidad, ahí está para vos el conocimiento. Si no la tenés, lamentablemente no lo podés asir. Si no tenés mano, no podés coger ese libro que te doy. Jesús está diciendo lo mismo. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. El oído se mejora, ya sabemos. Es como cuando alguien dice que no tiene oído para la música,
pero lo puede afinar, lo puede ir mejorando, hasta que llega un día que dice, mira, mejoré, ahora tengo oído, puedo captar la diferencia entre un sol y un sol sostenido, me doy cuenta, ¿vale? Has mejorado tu oído, lo has practicado. Entonces, todo ser humano cuando inicia un camino de comprensión y de conocimiento, al principio no tiene con qué asir. A mí me ha pasado cientos de veces querer acceder a cierto texto, por ejemplo, de algún filósofo, y no captar pero ni medio, nada, leer páginas, pasar páginas y decir, esto es frustrante. O sea, para entender esto, tengo que primero tirarme horas y horas de lectura de gente que me lo explique, para entender solamente la jerga que maneja. Y cuando entiendo la jerga que maneja, recién ahí voy a poder interpretar lo que quiso decir. Y a veces me ha llevado años de dar vueltas, como siempre digo, en espiral, o sea, no perder la intención y darle vueltas alrededor y en cada vuelta acercarme un poquito más y un día decir, hoy sí, hoy lo he entendido, ¿no? Por lo menos un poco más que antes. Y esto que antes me parecía oscuro se me ha revelado. Ahora entré en el misterio. Lo que era vedado para mí, ahora se me ha hecho manifiesto. ¿Pero por qué? Porque insistí, porque leí, porque estudié, porque investigué, porque insistí en lo mismo. Entonces, el adicar a la capacidad del oído para oír, como dice Jesús, se afina, se mejora. No es que uno nació con mal oído y ya está, perdiste. Puede ser también que naciste con mal oído, intentás y no te da. Porque esa es la idea de fondo de la espiritualidad. No se trata de que hay que llegar a una meta y todos tenemos que llegar a esa meta. No, esa idea de que si este evangelio contiene verdades, todos tenemos que llegar a acceder a ellas. No, quizá yo quiera leer este evangelio y no entienda ni jota, y me pase la vida entera y no entienda nunca nada, y me muera así. Me muera siendo una persona que trabaja, come, duerme y sale a caminar, y nada más. Y no está mal. Es decir, si uno lo ve como mi vida, qué desperdicio mi vida, claro, es deprimente. Pero si uno lo ve como totalidad, como mi vida unida a la vida de todos y todos formamos un organismo, ¿qué más da que mi riñón nunca haya visto la luz del sol? ¿Qué más da que el riñón nunca haya visto un atardecer y haya tenido la maravilla que tuvieron mis ojos durante toda la vida? ¿Qué más da? No los hace menos. Son parte de un organismo. Los ojos no pudieron hacer nunca lo que hizo el riñón. De la misma manera, pretender que todos los órganos del cuerpo tienen que ver el atardecer no solo llevaría a la muerte al organismo, sino que sería inútil. La idea es la diferencia. Todo es diferente entre sí. Entonces, por eso Jesús dice, quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Como diciendo, no te preocupes, si no te da hoy, quizá te dé mañana, y si no te da nunca, tampoco importa. Yo me voy a morir sin entender un montón de cosas. Me voy a morir sin acceder a ciertos conocimientos. Por tiempo, por capacidad, ¿no? Por naturaleza. Y está bien, así está, así tiene que ser. Otro dirá, mirá, yo alcancé y comprendí, me sé, no sé, capté la filosofía de Heidegger y eso me cambió la vida. Y yo le diré, mira, a mí yo todavía no incursioné en eso, todavía no conozco la jerga, si lo leo me pierdo, quizá algún día. Entonces dice, Pedro le dijo, ahora verso 11, ya que nos lo has explicado todo acerca de los elementos y acontecimientos del mundo, que fue la pregunta anterior que le hizo María Magdalena acerca de la materia, dice, ¿cuál es el pecado del mundo? Fíjese cómo Pedro tiene esa idea más basada en esta noción de pecado, de equivocación. Él es más pétreo, es más al pan y al vino. Entonces le dice, María Magdalena le pregunta de la materia, de si va a disolverse alguna vez, así cosas más cosmológicas. Mientras que Pedro le pregunta del pecado. El pecado tiene que ver con la idea de errar. Ya sabemos que la raíz griega de la palabra pecado en el Nuevo Testamento significa no acertar, errar. Entonces, si uno tiene un comportamiento que uno llamaría errado, equivocado, eso es pecado.
No es pecado no cumplir una ley. Es pecado actuar de una manera que, por ejemplo, cause daño. No acertar, por ejemplo, con la manera adecuada de decirle tal cosa a tal persona. No acertar con el modo adecuado de vivir para encontrar la paz. Eso es pecado. Eso es perder la sintonía, la armonía con la vida entera. Entonces, dice, ¿cuál es el pecado del mundo? Pregunta Pedro, ¿no? Él quiere saber cuál es el problema del universo. ¿En qué está mal? En Argentina se diría ¿en qué la pifió? Pifiar es equivocarse, errar, como uno que va a patear un balón de fútbol para meter un gol y le erra, digamos que no yerra, que no le pega. Eso es pifiarle, ¿no? Entonces, no acertar. ¿En qué el mundo? ¿Cuál es el pecado del mundo? ¿Qué ha hecho el mundo de mal? Como decir, ¿qué hizo el mundo para merecer que esto pase? Antes de responder eso, vamos a escuchar un audio pequeñito que nos cuenta cómo colaborar con la espada de Damocles para que podamos conseguir materiales bibliográficos, cables, conectores, micrófonos y millones de cosas que ni les cuento para no aburrirlos. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que, ¿cuál es el pecado del mundo? Pregunta nuestro amigo Peter, nuestro amigo Pedro. Y Jesús le dice, así de simple, fíjese, el maestro dijo, no hay pecado. Así de simple, no hay pecado. Pedro quiere saber, porque veo que esa pregunta de ¿qué es lo pecaminoso? Porque lo siguiente que viene es, hacemos una lista detallada, le hubiera dicho Pedro a Jesús, de las cosas que son pecado y las que no. Cosa de no incurrir en las que son pecado y sí transitar por las que no lo son. Cosa de no meter la pata. Bueno, Jesús le dijo, le cortó de cuajo, no hay pecado. Es como cuando una persona pregunta, ¿qué es lo que debo hacer en la vida? Y se lo pregunta a Ramana Maharshi, por ejemplo, que es cultor del no dualismo. Y Ramana Maharshi le pregunta a su vez, ¿quién pregunta? Y el tipo dice, yo. ¿Y quién es yo? Bueno, yo, el ingeniero González. Ah, y cuando usted duerme y se queda dormido por la noche y tiene sueños y después entra en sueño profundo, donde no hay sueños, ¿está el ingeniero González? Y el tipo le dice, no. Y cuando usted se despierta por la mañana en vigilia, ¿el ingeniero González aparece otra vez? Sí. Y cuando usted estuvo en sueño profundo, ¿qué estaba muerto? No. Ah, o sea que usted estuvo vivo en el sueño profundo sin que hubiera ingeniero González, o sea que usted puede vivir sin el ingeniero González. Usted es algo en lo cual el ingeniero González aparece y desaparece alternativamente, pero usted sigue ahí. Porque si usted no siguiera ahí, cuando usted hubiera entrado en un sueño profundo, hubiera habido un corte, usted hubiera muerto. Entonces el tipo acaba dándose cuenta de que no hay realmente esa entidad, ese yo, ingeniero González, no existe como tal, porque es algo que va y viene. Entonces, es descartar no la pregunta, sino a quién pregunta. Entonces, Pedro estaba queriendo preguntar por el pecado para luego armar un árbol teológico complicadísimo. Y Jesús le arruinó la juerga, le dijo directamente, no hay pecado. No hay pecado, le dijo. Sois vosotros, continúa Jesús, los que dais existencia al pecado. Vosotros. Es decir, el pecado no existe en el mundo. No hay cosas malas en el mundo. No es que, uy, toqué esto y esto es pecado, me va a manchar. No. Es uno el que deposita la noción de error, la noción de malo, la noción de bueno. Es decir, uno califica al mundo. Una vez Narada Muni, un sabio hindú que viaja por los mundos cantando mantras con una vina, iba caminando por ahí y de repente vio heces humanas en el suelo y las iba a pisar y apartó el pie enseguida y hizo una exclamación como diciendo uy, ¿no? Y desde abajo, desde el suelo,
se escuchó una voz que decía: ¿qué haces? Apartate. No me vayas a pisar, ¿eh? Salí de acá, humano. Y Narada se sorprendió, como diciendo: pero que él se espanta de mí, yo me tengo que espantar de él, si él es el maloliente y feo y son heces. Y entonces las heces le hablaron y le dijeron: no, ¿sabes qué pasa? Yo hace un rato era una manzana riquísima, maravillosa, fragante, roja, deliciosa. Y vino un tipo como vos, un ser humano, y me comió. Y como resultado de eso, al rato, cuando el hombre defecó, me convertí en esto. O sea que yo, manzana, por haber pasado por un cuerpo humano, me he convertido en esto. Es decir, ¿la manzana es maloliente y asquerosa? No. El ser humano la convierte en maloliente y asquerosa. Entonces, lo que está diciendo Jesús es: no hay nada en el universo que sea pecado. Es la actitud que tenés hacia las cosas las que crea la que crea o no ese pecado. Por ejemplo, los jainistas, ¿no? Los jainas, que es una con J, jainas, es una rama, una religión dentro de la India que se ponen una mascarilla, un barbijo, para no, como lo de los médicos, en la boca, para no tragar por error ningún bicho. Y llevan una escobilla, como una escobita, para ir barriendo el suelo mientras caminan, para no pisar ningún bicho por error. Imagínense en la India qué difícil que es eso. Y además, nunca se afeitan la cabeza por miedo a matar un piojo. De hecho, se arrancan los pelos si hace falta, pero no se los rasuran. Y los sitios donde están, por ejemplo, un colchón donde duermen, puede estar lleno de piojos que ellos no van a matar a los piojos, prefieren tirar el colchón. Es decir, viven así. Cuando beben agua la filtran con una gasa para no tragarse una mosquita por error, porque consideran que matar una vida es pecado. Por otro lado, el Buda, contemporáneo de Mahavira, que es uno de los pilares del jainismo, uno de los tirthankaras, el más importante de hecho, coexistía temporalmente, pero tenía una visión diametralmente opuesta, más psicológica. El Buda decía, como si dijera esto, no es que decía esto exactamente. Imagínate que vas caminando y ves una cucaracha o una hormiga. No es el tema si la pisás o no la pisás, ¿viste? Porque la podés pisar porque no la viste. Y si no la viste, ¿qué es pecado? ¿Haber matado a la hormiga? No. El pecado no es matar a la hormiga. El pecado es que si vos mirás la hormiga y le decís: hormiga maldita, ahora vas a ver lo que es bueno. Uno más grande que vos te va a aplastar. Y la aplastás con el pie, con una sonrisa malévola, eso es pecado. Pero si vos vas caminando y pisaste el hormiguero y mataste 2.800 hormigas, no pasa nada. Fíjese la diferencia. Está diciendo el Buda, no es la cosa lo que está bien o mal, sino cómo concebís a la cosa. Si yo, por ejemplo, que era un dilema que personalmente tenía hace un tiempo de cómo actuar hacia las personas que son realmente, por ejemplo, dañinas. Uno considera que cierta persona está actuando mal y, como se dice, hay que pararle el carro, ¿no? Hay que ponerle un no. ¿Cómo ponerle el no? Porque al ponerle el no es un acto violento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ponerle un no y oponerle resistencia con toda la contienda que se produce? O bien dejarlo pasar y decir, el universo fluye, somos uno, no pasa nada. Y bueno, consulté ahí algunas personas variadas y de variadas proveniencias y coincidieron en decirme básicamente esto. Si uno siente que tiene que, digamos, detener a una persona que está actuando mal, debe detenerla. El tema es no hacerlo con animosidad. Si yo, por ejemplo, soy Gandhi y considero que los ingleses tienen que irse de India porque son colonizadores y el pueblo indio tiene que ser libre, bueno, tengo que hacer lo que hizo Gandhi, provocar a través de marchas y un montón de cosas, provocar casi la ira de los ingleses para que se vayan. Ahora, que es lo que se llama resistencia pasiva. Ahora, si yo al hacerlo guardo en mi corazón odio al inglés,
porque me arruinó la vida, porque empobreció a la India y mi familia, tal pariente murió de hambre, el otro de enfermedad, porque aquel policía inglés golpeó a mi hermano. Si yo hago eso, estoy perdiendo el rumbo. Ahí estoy cayendo en lo que se llama errar, ¿no? Pecado. Ahí estoy errando, ahí estoy pecando. En cambio, si yo actúo firmemente, ¿no? Como Gandhi, y me paro frente a él y digo, de acá no me voy a mover hasta que ustedes no se vayan, ¿no? Que eso es la resistencia pasiva. O podría haber sido como el samurái que toma la actitud contraria, que es va a matar al enemigo. Cualquiera de las dos cosas, porque igualmente son violencia. Es decir, no es el esgrimir la violencia lo que es pecado, sino el esgrimirla con emociones interiores puestas al servicio de esa violencia, donde uno explota la violencia para sentirse más importante, explota el acto violento para engrandecerse, para sentirse tranquilo, para lo que fuera, ¿no? Es una explotación de la cosa. Si yo no exploto a la cosa y solo la hago, no hay problema. Si no, fíjese, los aborígenes de cualquier lugar del mundo de repente comen una gacela, matan una gacela y se la comen, matan un cerdo y se lo comen, matan un pájaro y se lo comen. Nosotros los occidentales, como le agregamos un montón de cosas a eso, empezamos a decir, pero no te das cuenta que es cruel matar a los animales, porque aunque sea para nuestra alimentación, tenemos que comer solo plantas, pero después resulta que también matamos plantas con la misma actitud violenta. No violenta por el cortar con una tijera o con un cuchillo, sino una vez Don Juan de Carlos Castaneda había ido con Carlos Castaneda, estaban caminando por ahí y de repente vieron, por decir algo, acelgas, ¿no? Y entonces Castaneda dijo, uy, acelgas, me las voy a llevar para casa para comer. Y empezó a cortar. Y Don Juan le dijo, momento. Primero, arrodillate, pedile permiso a la planta, hablale y decirle que la vas a cortar, que se lo agradeces un montón y que son necesarias para comer y que el día de mañana vos vas a alimentarlas a ellas con el humus que vas a formar con tu cadáver. Y por otro lado, no cortes 17 acelgas. Si no podés comer 17, se te van a pudrir. Cortá 3, 4, las que vayas a comer. Entonces, esa es la diferencia entre pecado y no pecado. Pecado es a explotar, decir, voy a cortar la planta porque estas plantas son para mí y no me importa la planta y me siento importante cortando plantas, ¿no? Y además corto muchas porque yo soy avaricioso, todo para mí, no me importa ni medio que venga otro después y no las tenga, o que no crezcan más porque las corté todas, las arranco, inclusive les arranco la raíz, me da igual arrancarlas, no cortarlas porque total, ¿qué me importan los demás? ¿Qué me importa la planta? Bueno, esa actitud es pecado. Entonces Jesús le quiso decir, cuando respondió, no hay pecado. O sea, no hay nada que sea pecaminoso en sí, es cómo lo abordás. Si vas viviendo la vida como una explotación, como una manera de dañando al otro, me siento mejor yo, ahí estás pecando. Ahora, si podés hacer lo que tengas que hacer, darle una bofetada a tu hijo, hacer un regalo, acariciar a alguien o castigar a otro, privar a uno o presionar a otro, porque simplemente considerás que eso es lo correcto, porque también es relativo, ¿qué es lo correcto? Bueno, lo que yo considero que es correcto en ese momento, mi cultura considera o lo que fuera, o lo que aprendí, si yo lo hago, pero no le agrego una explotación de la cosa, no hay pecado. Entonces, sois vosotros los que dais existencia al pecado, dice Jesús. ¿Cuándo? Fíjese en el verso 17, cuando actuáis de acuerdo con las costumbres de vuestra naturaleza adúltera. ¿Cuál es la naturaleza adúltera? ¿Qué es el adúltero? Es el hombre o mujer que en lugar de estar con su hombre o mujer, se van con otro, ¿no? Eso sería un adúltero. Tengo mi esposa, voy con otra, tengo mi esposo, voy con otro. O novia o novio. La unión natural, fíjese, natural, sería el hombre con la mujer. Pero no me estoy refiriendo a biológicamente, al sexo, Me estoy refiriendo al principio masculino y femenino, al cielo y la tierra. O
O sea, quiero decir, una pareja de gays van a tener esta misma polarización en grados diferentes. Uno va a encarnar más lo masculino, otro más lo femenino, y van a hacer lo mismo. Por eso no estoy diciendo que solo hombres con mujeres. Estoy queriendo decir que lo femenino se compensa, se equilibra con lo masculino. Entonces, hay un masculino y femenino en un grado adecuado, equilibrados, unidos, ¿no? Ensamblados. Y hay un adulterio. Cuando yo me vuelvo adúltero es cuando digo, no, voy a probar tal otra cosa. Ahí surge la explotación, ¿no? Voy a ver si por allá es mejor. Quiero sacar más partido, más rédito. Esto no me basta. Entonces lo que está diciendo Jesús es que hay una naturaleza natural, una naturaleza, una manera de hacer las cosas que fluye, que es el cielo y la tierra, lo masculino y lo femenino. Y hay otra que es adúltera. Hay otra que es cuando uno dice, no, en lugar de cortar 3 acelgas, ¿por qué no voy a cortar 15? Si por un lado, ¿quién me ve? Y por otro lado, si alguien me ve, es cosa mía. Eso es equivalente a decir, si yo amo a esta mujer, ¿qué pasa? Si me puedo ir con aquella otra, si total no me ve, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces uno empieza una especie de escalada de una especie de búsqueda de más. Esa es la explotación. Pero no porque esté mal en sí la cosa. No es que ir con otra mujer esté mal, ir con otro hombre esté mal. Lo que está mal, dice Jesús, el pecado, está en la actitud de explotación, ¿no? Explotatoria sería, de la vida, donde uno centra todo en yo quiero, para mí, todo tiene que converger en mí, por lo tanto, en lugar de tener ideas como el dar, el sacrificio, todas ideas femeninas, ¿no? Conectarse con esa parte, me vuelvo sumamente pétreo, sumamente masculino y digo, no, para mí, todo tiene que ser lo mejor. Por eso Pedro preguntó, ¿qué es el pecado? ¿Dónde está el pecado del mundo? Como diciendo, quiero tener bien claro qué es lo bueno y qué es lo malo para no meter la pata y ganarme yo el premio mayor. O sea, quería explotar. Jesús lo vio venir y le dijo, no, momento, no hay pecado. No hay pecado, te arruino el juego, no hay pecado. No hay nada que puedas hacer que esté mal. Ahora, cualquier cosa que puedas hacer, hasta la mejor, podés convertirla en pecado. ¿A través de qué? Del errar, del adulterar. ¿Qué es una cosa adulterada? Cuando uno dice, esta, no sé, manzana está adulterada. Bueno, es una manzana que le han metido otra cosa. Uno dice, esto no es manzana, está adulterada. Esto no es leche. Uno compra un bote de leche y dice, esto no es leche, eso tiene otra cosa. Pero leche no es, está adulterada. Le han metido otra sustancia. Entonces, uno siente que no hay cosa natural. Entonces, un amor de explotación, un trabajo de explotación, es algo que busca la ventaja, busca el para mí, ¿no? Todo para mí. No tiene esta idea de unidad, de comunidad, que es lo femenino. Lo femenino fructifica para todos, la madre da, pero esto de para mí, solo para mí, ¿no? Centrado en mí, es lo que genera la idea de pecado. Por eso Jesús dice, no hay pecado, sois vosotros los que dais existencia al pecado, cuando actuáis de acuerdo con las costumbres de vuestra naturaleza adúltera. Está diciendo, hay 2 naturalezas. Hay una expresión en latín que ahora no recuerdo, que creo que es natura naturans o algo así, que habla de la naturaleza natural. Como habiendo 2. Una es la del nomos, ¿no? La del nombrar, la de nuestra sociedad, y otra es la de la naturaleza en sí. Por eso los taoístas siempre han buscado mirar a la naturaleza. ¿Qué hace el sol, la luna? ¿Cómo es la vida? Los estoicos hacían lo mismo. Querían ver cómo se comporta la vida en sí, más allá de la cultura, cosa muy difícil, más allá de nuestra cultura. Entonces está diciendo Jesús, hay 2 maneras de vivir. La manera de la naturaleza, que es de abrirse, de compartir, de que la tierra recibe la lluvia del cielo y el cielo se complace en llover sobre la tierra y la tierra fructifica y los árboles elevan sus ramas hacia el cielo queriéndolo tocar, ¿no? Toda esta circularidad, ¿no? Y por otro lado, usted vio la naturaleza, la sociedad, perdón, que es esta idea de la Torre de Babel,
¿no? Yo voy a construir una torre que llegue al cielo porque nosotros vamos a ser el eje del mundo, los más poderosos. Esa centralización. Bueno, esa centralización es el pecado. Entonces, toda idea de apropiación, de para mí, ¿no? Que no niega las diferencias, porque decir naturaleza no niega que haya árbol, pájaro, perro y que el perro pelee por su comida y se pelee con el otro perro para sacarle la comida, pero el perro no acumula. El perro no va a decir, por ejemplo, yo me voy a guardar 200 kilos de hueso, los voy a enterrar acá. Que nadie me los toque porque son míos. Así se mueran todos de hambre, estos son mis huesos, ¿viste? Ningún perro dice eso. Ningún león va a matar 45 gacelas. Mata una, la come y mañana matará otra. El ser humano acumula. Pero no solo acumulamos cosas. Acumulamos y privamos a otros de ellas, por lo tanto. Acumulamos emociones, acumulamos aplausos, acumulamos de todo. Entonces nos convertimos en adúlteros, en gente que en lugar de estar fluyendo con, como dicen los taoístas, partiendo la madera siguiendo la veta con el hacha, nosotros queremos cortarla a través, ¿no? Contra la veta, con lo cual nos cuesta 10 veces más y nos agota y nos enfada y nos hace pelear con todo el mundo. Bueno, eso es la adulteración de la vida. En lugar de fluir con la vida, fluimos en contra de la vida. Eso es ser adúltero. Entonces Jesús le dice, no hay pecado, no hay pecado, la vida no contiene pecado. El pecado se lo pones vos, con tu intento de apropiación. No intentes apropiarte. Le dice Jesús, allí está el pecado, en el verso 19. Allí está el pecado está en eso, en ningún otro lado. Vio que la pregunta era, ¿qué es el pecado del mundo? Como diciendo el pecado del mundo. No, le dice Jesús, no hay pecado en el mundo. No hay nada. Vos decís, bueno, pero el sexo es pecado. No es pecado. La masturbación es pecado. No es pecado. Matar es pecado. No es pecado. No hay nada que sea pecado. En la naturaleza hay sexo, hay muerte, hay asesinato, hay masturbación, hay, comer, beber, dormir, hay todo. Y sin embargo, no es pecaminoso. El ser humano lo convierte en pecaminoso desde el momento en que especula, ¿no?, con su mente y trata de sacar partido de las cosas a través de la acumulación, a través de la apropiación y a través de este mecanismo de apropiación que es la memoria, entre otras cosas. Por eso esta idea de vivir más en el presente y menos en un presente recordado ayuda a liberarse mucho más de la apropiación. La apropiación viene normalmente de una especie de me recuerdo a mí mismo constantemente que soy el mejor. Me recuerdo a mí mismo constantemente de que soy el que más tiene. Me recuerdo a mí mismo constantemente que, ¿no?, ese tipo de cosas son las que hacen que uno, en lugar de vivir la vida simple, viva la vida adulterada. Y luego sabe mal. La vida adulterada se nota. Entonces él agrega y dice, por esto el bien vino entre vosotros. Ese entre significa no entre una persona y la otra, en el medio está el bien. No, entre quiere decir acá, bajó, vino a vivir acá. El bien, como decían los platónicos, es uno de los nombres de lo trascendente. El bien, el uno, la totalidad, Dios, el ser, son nombres, Brahman, son nombres para el Padre, para aquello trascendente. Bueno, eso dice, por esa razón, por ese pecado, por esa adulteración, vino el bien. Es decir, está diciendo, el comportamiento adúltero genera la necesidad de la restitución. Es decir, si alguien roba, genera una inarmonía, porque genera un malestar en todos los demás. Bueno, eso, de parte de todos los integrantes de este drama, los integrantes requieren que todo vuelva a equilibrarse, a través de lo que sea, un castigo, hablar con el tipo, lo que fuera, pero todos buscamos que luego de que haya una tensión muy grande, vuelva a haber armonía, ¿no? Todos buscamos la paz, el equilibrio. Entonces, por el pecado,
por ese comportamiento adúltero vino a vivir el bien entre vosotros. Es decir, descendió, emergió desde donde usted quiera sacarlo, ¿no? El bien. Hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. Por esto el bien vino entre vosotros, o sea, apareció entre nosotros, hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. Es decir, para deshacer la adulteración. Si yo no adultero, y no soy adúltero, sino que fluyo con las cosas, pero no al modo hippie, sino fluir significa lo que le digo, de si hay que poner un no, si hay que dar un palazo a uno, si hay que, lo que fuera. Es hacerlo pero sin esa animosidad. Se hace porque se siente necesario hacer, pero tampoco a lo autómata, es con emociones, pero no emociones que traen cola. Por ejemplo, dos perros se pueden pelear a muerte y uno ve que están enfadadísimos y al rato se les pasó, pero nosotros no. Nosotros odiamos toda la vida. ¿Por qué? Por la memoria, porque lo recordamos y lo recordamos, como regurgitar algo ya digerido, como hacen las vacas con sus 4 estómagos, o 7, no me acuerdo. Entonces, se trata de eso, de regresar. Por eso el bien, esa parte nuestra que sabe, ¿no? Pero no externa, esa interioridad nuestra, esa intuición básica de que estamos metiendo la pata, es la que viene hacia nosotros para decirnos, no va por ahí, pibe, no va por ahí, aflojá con eso. No se trata de soltar todas esas manzanas o que estás juntando con tus brazos, compartilas, no son todas para vos, ¿no? Eso es adulteración. No es adúltero que te vaya con la mujer de tu vecino. Eso también podría ser adulterio, pero quiero decir, el adulterio aquí es figurado, es un adulterio de no fluir con las cosas como son, sino intentar torcerlas en la dirección que a mí exclusivamente me conviene, en demérito del otro. ¿Qué me importa el otro que se hunda? Por eso dice, descendió el bien entre vosotros aquí, para volver, voy a leerlo tal como estaba, para hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. O sea, para la restitución. Cuando se habla del arrepentirse de los pecados, ¿no? Regresar al Padre, ¿no? Cuando los evangélicos dicen eso de ser lavado por la sangre de Cristo, bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esa parte, el bien, lo profundo, el Cristo, el Logos, viendo que Sofía, María Magdalena, se ha vuelto pecadora, tiene 7 demonios, como dicen los evangelios, necesita ser restituida. Es decir, cuando usted se vuelve adúltero, necesita ser restituido por usted mismo, por una parte más profunda. Esa parte se llama Cristo, ¿no? En este lenguaje. Y aparece y necesita morir esa parte. Necesita morir por sus pecados. Es decir, hay una parte, esa parte suya es como que viene y se deja pisotear, aparece como un mensaje de volvé a casa, no es por ahí, y se deja pisotear 1 y 1000 veces por usted, que sigue siendo adúltero y que quiere salirse con la suya y cortar todas las acelgas para usted, hasta que un día, esa voz, un día usted está más predispuesto y la escucha. Y ahí ocurre el arrepentimiento, la metanoia, la transformación, el cambio, el regresar a Cristo, el reencuentro, el hierosgamos, el encuentro de Sofía y Cristo otra vez, María Magdalena y Jesús, la Jerusalén celeste y el Cristo del Apocalipsis, es decir, las bodas del Cordero vuelven a ocurrir. Pero para eso tuvo que morir Cristo, es decir, para eso esa trascendencia, ese Brahman, tiene que venir a su vida, hablarle todos los días y usted pisotearlo, reírsele en la cara, burlarse, mofarse. Y un día, cuando usted, como se dice aquí en España, lo pillan, lo cogen cansado, usted afloja. Ese día usted cambia. Vamos a hablar hasta aquí del Evangelio de María Magdalena. Esto es La Espada de Damocles, soy Pablo Veloso, nos vamos a encontrar en la siguiente ocasión y ahí va nuestra cortina de despedida.
La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!